Hoy quiero hablarles de los diezmos y de la ofrenda. Digan, no. Hoy quiero hablarles de los diezmos y ofrendas. Es un tema que es polémico, vamos a hablar de eso también, pero es un fundamento de la fe. Es un fundamento clave en nuestra vida espiritual, es un principio básico para nuestro crecimiento espiritual y te vas a dar cuenta en los próximos minutos. Escucha esto, la Biblia nos enseña que Dios ha atado mucho de su favor a este principio. Lo digo otra vez, el que tenga oídos para oír que oiga. Dios ha comprometido, Dios ha atado, y vamos a ver por qué. Ha atado y comprometido mucho favor, mucho de su gracia a este principio, y por eso es tan importante volver cada cierto tiempo a él. A veces este es un tema, como dijimos, polémico. Cuando hablamos de diezmos y ofrendas, pensamos, ¿cierto? Y esto es una realidad, en líderes que manipulan a la iglesia para enriquecerse, ¿cierto? Personas que buscan su propia ambición, y hay personas así. Otros argumentan muchas razones. Bueno, una de las razones es esta, ¿no? No, yo vengo de una iglesia donde manipulaban, pastor, donde la gente, los líderes se enriquecían a costa de nosotros, entonces por eso yo no quiero saber nada del tema del diezmo y las ofrendas. Otros dicen, no sé lo que hacen con el dinero, no sé, me causa extrañeza, no estoy de acuerdo con las inversiones que se han hecho, entonces no voy a dar. Hay iglesias en donde los hermanos no dan su diezmo hasta que el pastor no los visita. Y cuando el pastor los visita, dice, pastor, yo estaba esperando esta visita. De hecho, aquí tengo mi diezmo de 8 meses. No es que yo no estaba apartando el diezmo. Aquí lo tenía, pero estaba esperando a que usted venga a visitarme. Entonces, hay así personas. Otros dicen, bueno, pastor, tengo muchos gastos, no gano lo suficiente para diezmar y ofrendar. Otros dicen, yo no entiendo el tema del diezmo, por eso es que no lo doy, etc. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a ir de lleno a la Biblia, acompáñenme a orar. Espíritu Santo, entendemos que estás aquí y tú sabes, amado, que lo que deseamos es hospedar tu presencia. Por lo tanto, oramos aquí en unidad, que tú te muevas, que tú obres, Señor. Yo voy a exponer tu palabra, pido que me ayudes a mí a exponer a mis hermanos y hermanas a recibirla, a percibirla. Oramos por revelación sobrenatural. Y oramos que hoy tú desates una gracia y un favor sobre tu pueblo. Lo creemos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte de algunos puntos, algunos principios relacionados con el diezmo y las ofrendas. Y el primero es amor. El ofrendar, el dar es una expresión de amor. Y ustedes conocen, quiero ir un poco rápido porque me voy a detener en el último de los puntos. Ustedes conocen lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Así que Dios amó y dio. ¿Lo captas? Primera de Juan 3:16 ahora dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así que dar es el lenguaje del amor. Dios nos amó y dio lo mejor que tenía, a su propio Hijo. El Hijo nos amó y lo entregó todo. Necesitamos partir aquí si queremos caminar en la verdad acerca del dar. Antes de entrar en el diezmo, antes de entrar en el porcentaje, antes de entrar en las lucas, en la plata, necesitamos partir aquí. Dios no necesita nuestro dinero, pero Él quiere que lo amemos. Él le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, en el fondo, el resumen, ámenme con todo vuestro corazón, ámenme con todo. Bueno, ¿cómo expresamos nuestro amor a Dios? Dando. La manera en que se expresa el amor es dando. Todos sabemos que el amor inmaduro piensa solo en sí. ¿Me entiende lo que digo? ¿Cierto? En recibir, solo recibir. Y aquí la persona que es inmadura, ¿cierto? Y busca una pareja, busca a alguien que lo pueda hacer feliz, que la pueda hacer feliz. Pero entendemos que el amor maduro piensa en el otro, piensa en bendecir, en aportar, en enriquecer al otro. Y eso es lo que Dios hizo. Sin necesitarlo, nos creó para poder derramar sobre nosotros su amor. El viernes en la tarde
salimos a predicar y no sé cuántos de los que fuimos, salimos a levantar un altar de adoración en la plaza y no sé cuántos de los que estuvimos allí experimentaron el gozo del Espíritu Santo cuando compartíamos con otros. ¿Lo experimentaron? Yo cuando estaba, la voz la tenía peor de como la tengo ahora y estaba ahí en el cajón exaltando simplemente al Señor. Y saben, dentro de mi espíritu sentí el testimonio del Espíritu Santo. Este es mi corazón. Amo cuando me adoran aquí, pero yo quiero que ustedes impartan mi amor hacia los demás. Incluso cuando íbamos de camino, no empezábamos el programa, la performance, pero de camino hay una chica sentada junto al camino y me acerco y le entrego un evangelio de Juan y le digo, mira, somos personas de fe, no sé si tienes una petición, solo queremos amar a la gente. Su nombre es Sara, oren por ella. Le dije, ¿está bien tu vida? Sí, no, estoy bien. Bueno, vamos a orar por ti, Sara. ¿Qué es eso? Es el amor de Dios. El amor piensa en otros, piensa en dar, en enriquecer al otro. Así que el amor se perfecciona por medio de dar a otros. Y este es un buen principio, un buen comienzo cuando hablamos del diezmo y las ofrendas. Dios nos dice, iglesia, sean como yo. Dios te dice, Antonio, sé como yo, ama como yo. Yo amo dando, entregándome a otros. Nuestro amor a Dios es perfeccionado cuando aprendemos este principio espiritual de dar, no solo que se nos dé, sino de dar. Escucha lo que dice 2 Corintios 8 del 1 al 5. 2 Corintios 8 del 1 al 5. Ahora, hermanos, escuchen bien, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Esta iglesia, la iglesia de Macedonia, recibió una gracia en el dar. Esta iglesia es la misma que funda Pablo. ¿Recuerdan? En su segundo viaje misionero, cuando recibe esta visión del varón macedonio que le dice, pasa acá y ayúdanos allá en Hechos 16. Por alguna razón, esta iglesia llegó a estar tan consciente del amor, de la gracia de Dios, que fueron movidos a responder con amor y generosidad abundante. Y me encanta pasarme rollo, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero en esta iglesia, en esta ciudad estaba Lidia, ¿recuerdan de Tiatira, la vendedora de púrpura? Ella era una mujer de muchos recursos, una especie de microempresaria, una emprendedora. Y Dios bendiga a los emprendedores de aquí de esta iglesia, aquellos que quieren alcanzar más y generar recursos para el reino. Ella tuvo a Pablo y a su equipo en su casa, fue muy generosa y tal vez Lidia fue la que llevó la guaripola, la voz cantante para decir, vamos a ofrendar. Es que no tenemos, vamos a ofrendar, vamos a participar de esta necesidad. Se dieron ellos mismos, dice el texto, y luego dieron de sus recursos. Cuando amas maduramente, escucha esto, Iclam, cuando amamos maduramente, tú eres la ofrenda. Tú te entregas como ofrenda. Y entonces el ofrendar deja de ser una crisis y deja de ser un obstáculo y una espina en tu costilla. Ay, que dar otra vez. No, yo eso lo resolví. ¿Cómo? Entregándome yo en la presencia del Señor para amar de una forma madura. Dar es el lenguaje del amor. Dar es una expresión de amor. Primer punto. Este es el principio espiritual fundamental del dar. Es amor. Dios amó y dio. Cristo amó y dio. Si nosotros amamos a Dios, somos llamados a dar también. Hay otro pasaje, lo voy a solo mencionar por factor del tiempo. En Lucas 3, del 7 al 14, si alguien está tomando apuntes, Lucas 3, del 7 al 14, Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento y entonces hay algunos que venían a bautizarse y él los recrimina, los exhorta, le dice, hagan fruto digno de arrepentimiento. Camada de víbora, ¿se acuerdan esa expresión de Juan? Entonces le dicen, bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer?
Y algunos le dicen, el que tenga una capa, dele al que no tiene. A otros, los cobradores de impuestos, no cobren más de lo debido. Y a los soldados que les preguntan, ¿y nosotros qué debemos hacer? No extorsionen a la gente y conténtense con su salario. A los 3 segmentos que les preguntan, ¿cómo expreso mi arrepentimiento? ¿Cómo comienzo la senda del discipulado? A los 3, Juan el Bautista le responde con el uso de sus bienes materiales. Esto nos enseña un principio, que el discipulado tiene que ver con señorío, con quién está sobre mí. Y vamos a ir un poco más en los siguientes puntos. Y entonces el discipulado tiene que ver con quién tiene señorío sobre mí y cuánto señorío tiene sobre mí. Y cuando tú entregas diezmo, cuando tú entregas ofrenda, cuando tú entregas de tus recursos, tú estás entregando poder. Por eso es que en nosotros hay algo muy humano, muy profundo de yo quiero saber qué se hace con mi plata. Porque es mi plata. Hay poder en eso. Y cuando el Señor dice, Antonio, entrégamelo, Él está diciendo, reconoce mi señorío sobre ti. ¿Ok? Bueno, número 3, eso solo lo enuncié rápidamente porque quiero enfocarme. Voy a hablar de 4 puntos. Les dije 3, pero voy a hablar de 4 puntos. Número 3. Entonces, número 1, dar es una expresión de amor. Número 2, dar es una expresión del señorío de Dios sobre mi vida. Número 3, entregarlo todo para ganarlo todo. Digan conmigo, entregarlo todo para ganarlo todo. Lucas 14:33 dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Qué radical esta declaración de Jesús. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Grandes multitudes venían a Jesús. Su ministerio era súper popular. ¿Por qué? Una razón muy simple. Sanaba a los enfermos. O sea, imagínate, tú te pones a sanar, sana un ciego, sana un sordo, sana un paralítico, resucita un muerto. Aquí este lugar se llenaría. Harían filas por la manzana, vendrían los medios de comunicación. Oh, tremendo, un suceso, ¿verdad? Eso ocurría con Jesús. Venía mucha gente. El texto comienza así. Grandes multitudes venían a Él. Pero entonces el Señor declara la naturaleza de su ministerio. Escucha, Él viene a establecer un reino y es un reino distinto. Y quienes vayan a heredar ese reino, escucha esto, deben estar dispuestos a dejarlo todo. Quienes vayan a heredar ese reino tienen que estar dispuestos a dejarlo todo. ¿Por qué es esto así? El reino de Dios no admite mezclas. En Mateo 6:24, Jesús dice, no pueden servir a 2 señores, porque amarán a uno y menospreciarán al otro. ¿Recuerdan esa frase? Y Jesús termina diciendo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y sabemos que literalmente lo que Jesús enseña cuando dice, lo que Jesús está diciendo cuando dice riquezas, es un nombre propio, es Mamón. ¿Y quién es Mamón? El Dios de las riquezas. Un espíritu, una potestad, un demonio que tiene gran potestad sobre la tierra. Y Dios quiere que los hijos del reino seamos libres del gobierno de esta potestad que rige y define todo en este mundo. Mira la historia hacia atrás, los grandes conflictos, incluso la guerra que existen hoy, todo es debido a las riquezas. Esas son las garras de Mamón, manipulándolo todo, la política, incluso la medicina, la ciencia. Todos sabemos que se reduce a la industria, al mercado, al dinero. Y cada vez que tú traes tu diezmo, tu ofrenda, estás declarando quién gobierna tu vida y qué reino estás edificando. Los herederos del reino, hermanos de Iclam, los que han de gobernar con el rey, deben ser libres de Mamón. Porque con Mamón, el Dios de la riqueza, viene la preocupación, viene la irritabilidad, viene el estrés, viene el temor, viene la intimidación. Y no eres libre para edificar el reino de Dios. Y no eres libre para administrar las riquezas del reino, que son mucho más que las riquezas de la tierra. Dejarlo todo para ganarlo todo. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten,
acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Y Clam, la pregunta no es cuánto doy y cuánto dejo para mí. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuánto quiero edificar, cuánto quiero heredar en el reino. Por eso es que la ofrenda de la viuda honró tanto a Jesús. Dio solo 2 chauchas, pero lo dio todo. Y Jesús dice, de esto se trata. Se trata de qué reino estoy edificando. ¿Sí? Entonces, entregarlo todo para ganarlo todo. El Señor no quiere que nosotros vivamos en pobreza, al contrario, quiere que conozcamos las riquezas de su reino. Pero para eso, dice Antonio, no puedo entregarte las riquezas si tienes tus manos llenas con los recursos de este reino, del reino de esta tierra. Entrégalo. Cuando Jesús habla con sus discípulos y Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues obtendremos? ¿Qué responde Jesús? No hay ninguno de los que están aquí que haya dejado padre, madre, hermanos o hermanas, que no haya de recibir 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende hasta aquí lo que estoy planteando? Excelente. Ahora vamos al cuarto punto. Nos vamos a detener un poco más aquí. Es el tema de los diezmos. Y para eso quiero que busquen conmigo Malaquías, capítulo 3. Creo que de todos los puntos que podemos tocar, este tal vez es el más controversial. Malaquías 3. El último libro del Antiguo Testamento. Mientras lo encuentran, Malaquías 3 del 6 en adelante, quiero decirle porque este dato nos va a ayudar en unos minutos más. Malaquías es un profeta post-exílico. Malaquías profetiza después del retorno de Israel, en rigor de Judá, el reino del sur, desde Babilonia, desde Persia. Y Malaquías profetiza junto con otro profeta después del exilio. ¿Quién fue ese profeta? Ageo. Ageo y Malaquías profetizan en el mismo tiempo al pueblo que regresa para reconstruir Jerusalén, para reconstruir el templo. ¿Se entiende eso? Bien. Ok. Malaquías 3 del 6 al 12. ¿Lo tienen? Dice, yo el Señor no cambio. Perdón, ¿alguien puede ayudarme con la lectura para cuidar un poquito la garganta? ¿Alguien que tenga? Gracias, Ignacio. Ok. Tremendo. Todo lo que hemos sido criados en la iglesia, hemos escuchado esta palabra, traed los diezmos al alfolí. ¿Alguien sabe qué es un alfolí? Si tú eres como yo, tal vez te imaginaste que el alfolí era un cofre, ¿no? Bueno, ¿qué es un alfolí? Muy sencillo. El NBI dice,
traigan los diezmos a la tesorería del templo. El alfolí es un granero donde se guardaba trigo, se guardaba sal, etc. Un depósito, ¿sí? Una sala grande. Y recuerden que en ese tiempo el diezmo no era solo de moneda, de circulante, no de efectivo, sino que el diezmo de especias. Entonces, en ese granero se guardaban todas las especies, un depósito. Bueno, déjame hablarte de algunos principios espirituales que aprendemos aquí. Primero, se trata de caminar bajo la bendición y el favor de Dios. Reina Valera dice, malditos sois con maldición. NBI dice, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Y el peligro que está corriendo Israel es estar bajo maldición por robarle a Dios. Malaquías, como dije, profetiza junto con Ageo después del regreso del exilio en Babilonia y después en Persia, ¿verdad? Y Ageo, si ustedes leen Ageo el capítulo 1, Dios a través de Ageo acusa al pueblo de que ellos tienen sus casas súper bien artesonadas, pero él dice, mi casa no está terminada. Suban al monte, corten madera y edifiquen mi casa. Es decir, denme a mí la prioridad que yo merezco entre ustedes. Después del exilio, después de esos 70 años fuera de la nación, en un país extraño, Dios quiere restaurar otra vez su relación con su pueblo y derramar su favor sobre ellos. Y les dice, no puedo derramar mi favor porque ustedes están caminando bajo maldición. Por eso dije al principio que Dios ha atado, ha comprometido mucho favor, mucha bendición en este principio espiritual del dar. Ahora, la acusación es de robar. Ustedes me están robando. Qué interesante. Cuando leí este pasaje, inmediatamente vino a mi mente Juan 10:10, que dice Jesús en Juan 10:10, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es este ladrón? Sabemos que es Satanás. Satanás es el ladrón. Dios no es más rico con nuestros diezmos, ni es más pobre sin nuestros diezmos. No se trata de eso. Se trata de nosotros caminar bajo su bendición o robarle y caminar bajo la maldición del ladrón. Entonces, eso es lo que urge a Dios. Salgan de allí, salgan de la esfera del señorío del ladrón y pónganse bajo mi cobertura para que reciban mi bendición. Primer principio. Segundo principio, el diezmo no se da. El diezmo se trae. Él dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería. Reina Valera decía, traed los diezmos al alfolí. Todo lo que tenemos es de Dios. Nada le damos a Él. Más bien traemos de lo que Él nos da a nosotros. Y necesitamos entender esto. David declara esto mismo cuando allá en Primera de Crónicas 29, él va a construir el templo y entonces el pueblo se levanta y trae tanta riqueza, tanta abundancia. Y David frente a eso declara lo siguiente, escucha esto. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Es todo tuyo, Señor. ¿Y por qué es importante plantear esto? Porque a veces se apodera de nosotros un espíritu de benefactor, de sostenedor. ¿Conocen los sostenedores de los colegios? ¿No? Entonces, de sostenedor. Entonces, nos paseamos por la iglesia y decimos, qué bueno que hemos podido dar para que la obra de Dios avance. Todo esto, papá mono, sostenemos. No, y me voy a ir y yo no sé qué hacer el pastor sin los diezmos, sin mis diezmos, ¿no? No. Ni tú ni yo le damos nada a Dios. La obra de Dios no necesita que nosotros le demos. Nosotros traemos nuestros diezmos de lo que Él nos ha dado. Ustedes y yo sabemos que cuando Él abre la llave, todo fluye. Cuando Él cierra la llave, nada fluye. Todo lo que somos,
todo lo que tenemos viene de Él. Y nosotros cuando traemos nuestros diezmos hacemos eso. Señor, tú nos has dado, y de lo que tú nos has dado, nosotros lo traemos a ti. Segundo principio. Tercer principio. Aquí voy a hacer un paréntesis solo para aclarar esto. El diezmo no pertenece a la ley de Moisés. Otra vez, el diezmo no pertenece a la ley. Algunos pueden creer que el diezmo pertenece a la ley, y como ya no estamos bajo la ley sino bajo Cristo, entonces ya no estamos sujetos al diezmo. Bueno, mucho antes de la ley, Abraham le entrega los diezmos de su botín a Melquisedec, allí en Génesis 14. De alguna manera, Abraham, luego de derrotar a los reyes cananeos, la historia es muy larga, puedes leerlo ahí en Génesis 14, Abraham reconoce a Melquisedec, rey de Salem. ¿Y ustedes saben lo que es Salem? Estúdienlo después en sus casas, ¿ya? Es lo que hoy conocemos como Jerusalén. Esa es la ciudad, ¿no? Y Melquisedec, de quien Hebreos 7 nos dice que tiene un sacerdocio superior, Abraham, por revelación de Dios, reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec, y sin que haya ley, sin que haya ordenanza, reconociendo su autoridad, entrega el diezmo del botín. Así que el diezmo no es una ordenanza de la ley, sino que es un principio espiritual anterior y por lo tanto superior. ¿Lo captas? Cuarto principio, y aquí para ir finalizando, el diezmo desata bendición. El diezmo desata bendición. Y aquí quiero abrirles mi corazón como su pastor. Este es un punto que siempre me complicaba de tratar. Esto de predicar la bendición que desata el diezmo. Pero es una verdad espiritual que la Biblia enseña. Y el texto de Malaquías dice: pruébeme porque yo los voy a bendecir. Es complicado hablar de esto porque hay líderes que usan este principio para manipular al pueblo. Y dicen: ¿quieres que Dios te bendiga? Entonces trae tus diezmos, porque ahí Dios va a desatar bendición. Es un principio bíblico, es verdad lo que dicen, pero la motivación es enriquecerse ellos y trasquilar al pueblo. Y el Nuevo Testamento advierte en contra de esa clase de líderes que no buscan edificar el reino de Cristo, sino buscan edificar sus propios reinos, satisfacer su propia ambición. Otros, ¿por qué digo que este tema de la bendición de Dios es polémico? Porque algunos pueden seguir su propia ambición personal y entonces dar para que Dios me enriquezca. ¿Están conmigo en esto? Yo doy para que Dios me enriquezca, y este no es el principio bíblico, porque estas personas, las personas que piensan así, reducen la bendición de Dios solo a la prosperidad económica. Escucha esto y grábatelo a fuego. Cuando tú solo piensas en la prosperidad de Dios en términos económicos, esa no es prosperidad, sino es pobreza. Si tu concepto de prosperidad divina, bíblica, espiritual, se reduce solo a tener más lucas en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria, eso no es riqueza, eso es pobreza, eso es reduccionismo. La prosperidad de Dios es mucho más, digan mucho más que riqueza económica. Es mucho más amplia. Bien, habiendo dicho eso, haciendo esa salvedad de que es un tema polémico, necesito decir lo que dice la Biblia, que hay una bendición de Dios sobre los que caminan en amor, porque dar es una expresión de amor, en fe, porque dar es una expresión de fe, en obediencia, alineados al corazón de Dios y no al corazón del ladrón. Hay una bendición, por supuesto, hay un favor que se desata. Y la bendición de Dios es primero espiritual. ¿Cómo es esto espiritual, pastor? Bueno, es espiritual porque lo que tienes lo disfrutas, aun si no es mucho, porque hay liberalidad en tu corazón. ¿Cuál es el ejemplo de esto? La iglesia de Macedonia, que aunque no tenían comparativamente tanto como otras iglesias, sintieron tal amplitud y libertad en su corazón, tanto gozo, y ahí hay prosperidad. Cuando tú das poco en comparación a otros, pero lo das con gozo porque Dios te ha prosperado en tu espíritu primero. ¿Lo captas?
Y entonces, como fruto después, en el tiempo de Dios y de acuerdo a su asignación sobre cada uno, comienza a prosperar económicamente. Pero primero es una prosperidad espiritual. Ok. Entonces, es una bendición que viene de Dios. Ahora, aquí quiero hablar de nuestra experiencia como familia. Nuestra experiencia como familia es que Dios también abre puertas sobrenaturales de provisión y hasta de abundancia. Porque cuando Dios dice en Malaquías 3, pruébenme, Él está hablando en serio. Y Él está empeñando su carácter. Nunca damos más a Dios de lo que Él nos da. El Señor dice, Antonio, ¿quieres jugar un pequeño juego? ¿Quién da más? Comienza a darme y te digo que nunca me vas a ganar. Y así ha sido. Años atrás decidimos con Natalia en unidad, porque esto es muy importante, en unidad, comenzar a entregar más que el diezmo. Esto es algo que por primera vez voy a hacer público en la iglesia, porque no es una doctrina, estoy contando nuestra experiencia personal. Tengo que ir un poco antes a esto. Y conversando con mi suegro, me acuerdo, pocos años de casado, mi suegro, un hombre que siempre ha sido fiel y generoso en el dar, ha sido un ejemplo para nosotros en el dar. Cuando se retiró del Laboratorio Chile después de ¿cuántos? ¿30 años? Más o menos 30 años de servicio, tuvo que llevar una carretilla para recibir la indemnización. Un camión, exacto. Bueno, yo era parte del directorio de la iglesia y no hubo ni un segundo de pensarlo o de decidir. El diezmo de esto es del Señor. Y ahí lo entregó. Bueno, conversando con él, yo le hice una pregunta, suegro, y el tema del diezmo es del líquido, ¿verdad? Entonces él me miró y me dice, no, es de los brutos. Y como yo era bruto, dije, bueno, entonces no, de todos los saberes. No, yo pensaba, bueno, del líquido lo que tengo en el bolsillo. Entonces él me desafió. Su concepto del diezmo era de todos los saberes, porque todo lo que tengo, después se descuenta, ¿cierto? Las imposiciones, pero todo eso es parte de la provisión de Dios. Nuestra primera decisión fue diezmar de todos los saberes, de los ingresos brutos. Pero después, con Natalia, tomamos esta decisión en libertad. Nadie la impuso y yo no quiero imponértela hoy. Te estoy contando de la provisión y la fidelidad de Dios. Decidimos comenzar a diezmar más de nuestros ingresos brutos. Y fue una cantidad importante. Fue algo que Dios puso en nuestro corazón y junto con eso también ordenamos, porque este es otro principio. No estoy hablando de administración financiera. Hoy mi tema es diezmos y ofrendas. Y tengo súper claro que el tema de la administración financiera es mucho más profundo y extenso. Hicimos cambios con Natalia en nuestra administración y parte de esos cambios fue, Señor, en libertad, en fe y en un anhelo por ver tu gloria, no en un anhelo de enriquecernos, en un anhelo de caminar contigo en fe, vamos a dar esta cantidad de diezmo. Y el año 2023, finales del 2023, esto fue por harto tiempo, nos sentimos desafiados a aumentar otra vez nuestro diezmo, sabiendo que el Pablo se iba a misión y que teníamos que asumir ese desafío. Bueno, nuestra experiencia fue muy simple, muy simple. Durante todo el año que tuvimos de parte de Dios todo lo necesario para asumir el desafío del Pablo e incluso para más. Muchos de ustedes fueron parte de ese desafío, yo se los agradezco. Muchos de ustedes se sumaron al desafío de que nuestro hijo fuera a prepararse y doy gracias al Señor por eso. Pero Dios nos sorprendió con ofrendas, con puertas abiertas, no solo en el aspecto económico. Vimos la prosperidad de Dios en otras áreas, en áreas ministeriales, en áreas personales, incluso en áreas físicas de salud. Porque Dios dice, pruébenme, su bendición es mucho más que económica. Entonces, hermanos, cuando Dios quiere traer prosperidad a una familia, cuando Dios quiere traer prosperidad a una iglesia, cuando Dios quiere traer prosperidad en términos de sanidad y Dios ha estado comenzando a encender ese fuego, yo quiero moverme en ICLAM. Yo estoy sintiendo hace mucho rato, antes de comenzar a predicar, estaba orando, Señor, ¿qué quieres hacer
Tanto así que le dije a Natalia, Natalia, trae el aceite de la unción y vamos a orar por los enfermos. Y hace rato el Señor está, hablamos con el Tomás, Dios te está hablando hace rato, Tomás, ¿verdad? Wow, de que Él quiere moverse en sanidad, en milagros. Dios dice, quiero que ustedes comiencen a hacer un pacto conmigo y a dar pasos de fe. Y que me prueben, porque todo lo que ustedes me den, yo lo voy a entregar multiplicado. Y aquí en esta casa tiene que multiplicarse la fe. No solo hablar de fe, sino multiplicarse la fe. ¿Y cómo multiplico la fe? Entre otras cosas, por lo que yo soy capaz de dar en fe delante del Señor. Y cuando Dios se quiere glorificar en un lugar, Él empieza a pedir más oración. Y en el 2025 vamos a incrementar nuestros tiempos de oración y de intercesión. Y más de nuestros recursos, más en fe. Y vas a dejar tu mentalidad de que no tienes. Ya dijimos hace domingos atrás, ¿cierto? Hablando de la gratitud. Este concepto de pobreza es que, pastor, no tengo. Ojalá que se me dé a mí. Escúchame, tú tienes que tener en tu boca y en tu corazón la misma convicción de Pedro y de Juan. No tengo plata ni oro, pero tengo. Y lo que tengo, yo te lo doy. Eso, iglesia, es prosperidad. ¿Lo captas? Eso es prosperidad. Así que Dios nos invita a alinear nuestros corazones al suyo, para amar como Él ama, dando a otros y dándonos nosotros a los demás. Dios nos invita a ser libres del señorío del ladrón y levantarnos como herederos de todo, como herederos de todo. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús tu identidad como heredero del reino. La Biblia dice, no lo digo yo, todo es vuestro, dice el Señor, todo es vuestro. La vida, la muerte, las dificultades, los enemigos. Tenemos en Cristo autoridad sobre todo. Y no son las riquezas los que nos poseen, no son las debilidades, nuestros enemigos los que nos poseen, sino que tenemos autoridad en Cristo sobre todo eso. Dios nos invita a caminar en fe y experimentar su bendición. Y que el Señor, el Dios de toda gracia, reciba la gloria en todo y que Él sea en todo glorificado.